Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Celebramos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de Teresa Pacheco, Servio Sánchez, José Antonio García, Tulia Puerta Cuello. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Guillermo de la Osa, por la salud de Jesús Daniel. En el primer día del mes de mayo, colocamos ante la Madre del Señor también nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos dice la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viajes se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciegos sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas. Le pregunta
por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a los pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escama y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Eso lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos terminando la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que comenzamos a leer hoy viernes, hace 8 días, con el relato de la multiplicación del pan, y que, como ya he dicho aquí, dicho signo tenía por objeto llevar a los discípulos a la adhesión a la persona de Jesús como un instrumento o un medio de poner fin a esa situación de carencia de pan, a resolver un problema que es la carencia de pan de una sociedad que, como la de Felipe y Andrés en su mente, no tiene otro modo de subsistir sino comprando o atesorando. Y a lo largo del discurso, el diálogo, las escenas que hemos venido escuchando, nos hemos dado cuenta de que, hablando así estrictamente, Jesús fracasó en su enseñanza, siendo estrictos. Hemos ido escuchando a Jesús en este diálogo, como decía, usando este método del Evangelio de Juan, de los círculos concéntricos, una idea que se amplía con otra idea hasta cerrar el círculo. Y así lo hemos visto en las escenas aproximadamente desde la escena del martes, cuando empezó a hablar siguiendo la afirmación del lunes, de la comparación del alimento perecedero con el alimento que permanece. Entonces es una sucesión de ideas que comenzó en la realidad material del pan que multiplicó hace 8 días hoy, con la que pretendía llevarlos al pan superior, que es el alimento que permanece o que no perece. Y poco a poco lo hemos visto y lo hemos escuchado más bien, ir profundizando en el discurso Jesús. Y entonces, del pan material de la multiplicación de hace 8 días hoy, pasó a la comparación del alimento que no perece con el alimento que perece. Después de eso, del alimento que no perece, introdujo un concepto en descripción de la propia divinidad: yo soy el pan. Del pan dijo que es el pan de la vida, que viene del cielo y que da la vida eterna. Así hemos escuchado en las escenas anteriores. Ayer, cerrando el círculo acerca del pan, introdujo un concepto, una definición, y dice: el pan de vida. Y yo, como pan, soy carne para la vida del mundo. Introdujo el concepto de carne, que termina hoy, que comenzó ayer y que termina hoy. El concepto, según el hebreo, el sarx, carne. Cuando nosotros nos hablan de carne, inmediatamente pensamos en esto, en la conformación exterior de nuestro cuerpo, eso que es blando, que cubre los huesos y los músculos y que sirve más o menos como de coraza a todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. Es decir, hablamos del aspecto exterior. Es nuestro concepto de carne. El concepto de carne en el sentido del Evangelio es un concepto muy denso, y para poderlo entender mejor hay que utilizar un término griego
Sar es un nombre hebreo y el término griego es el término persona. Aunque incluso en su origen el término persona, el prosopon, se refería al autor en el drama griego. El prosopon era el que actuaba y ejecutaba varios personajes usando máscaras en el teatro griego. Entonces el prosopon, del persona, es también de algún modo algo aparente, pero ha pasado la palabra persona en nuestro léxico para hablar de nuestra humanidad. ¿Y qué es una persona? Bueno, según la antropología católica, una persona es una criatura hecha por Dios que está constituida esencialmente de 3 elementos que son cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma se encuentran las facultades intelectivas y afectivas, el intelecto y los afectos y los deseos. Eso que llamamos corazón, en sentido simbólico, es realmente el alma. ¿Quién es una persona? Persona es una criatura creada por Dios que tiene cuerpo, alma, espíritu, y en el alma tiene las facultades intelectivas y afectivas. Y en el alma tiene las facultades que le son propias porque Dios le ha dado, que son inteligencia, libertad y voluntad. O inteligencia, voluntad y libertad. Eso es una persona. Cuando Jesús dice carne, está hablando de persona. ¿Qué es persona? Persona es todo el ser. Si es solo cuerpo, no es persona. Si es solo alma, no es persona. Si es solo espíritu, no es persona. La persona es esta triada o tríptico de cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, no se puede deslindar el uno del otro. Y ahora bien, ¿cuánto hay de cuerpo, cuánto hay de alma y cuánto hay de espíritu? Las 3 cosas están dadas en la misma dimensión. Tanto que en la antropología no católica no hablan de un cuerpo espiritualizado y de un espíritu encarnado, porque lo que vemos es esta realidad. No vemos el alma, no vemos el espíritu, prácticamente no. Lo único que vemos es el cuerpo. Entonces el concepto sarx o el concepto carne, incluso el concepto soma, donde viene la palabra somatización, somatizar, se refiere a la persona. Ya Jesús había hablado de él como persona cuando se llamaba el pan de la vida. Pero el concepto de persona asociado a carne, o el concepto de persona como sinonimia de carne aquí, agrega un detalle que no estaba cuando hablaba del pan de vida. El detalle del pan de vida hace referencia a que viene del cielo. Ahora dice, ese pan de vida que viene del cielo dice, y mi cuerpo es mi carne, y yo soy carne, y este pan es carne, dice él. Quiere decir, este es persona. El concepto que introdujo ayer es el que come mi carne es verdadera comida. Y la afirmación, el que come mi carne. ¿De qué está hablando? Si nos regresamos en el tiempo al texto del Evangelio del lunes, cuando la multitud por fin le dio alcance y él los confrontó diciendo lo que trabajaran por el alimento que no perece, sino que permanece. Y estos preguntaron, ¿y en qué consiste ese trabajo? Y él dice, el trabajo es, y la obra de Dios es que crean en mí, porque ese era el objetivo de la multiplicación del pan. No el pan material, sino la adhesión a su persona como medio para resolver para siempre, podríamos decirlo así, el problema del hambre en el mundo o de la desigualdad. Cuando habló con ellos y los confrontó, se presentó a sí mismo el Hijo del Hombre a quien el Padre ha sellado con su Espíritu Santo. La adhesión a este Hijo es aquello que podríamos llamar trabajar en la obra de Dios. De eso es lo que viene hablando. Y entonces en esa serie de círculos concéntricos en la que pasó,
del alimento que permanece al pan de vida y a la carne, está diciendo entonces, está respondiendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Él dijo, crean en el Hijo del Hombre. Y entonces está diciendo que esto que Él ofrece, la vida que Él ofrece, saciar el hambre y saciar la sed de todos definitivamente, pasa y llega finalmente al hecho de comer la carne. Entonces, el pan de vida se refiere al don que baja del cielo. Cuando habla de la carne, establece una claridad, una definición o amplía el concepto, por decirlo de ese modo. La carne se refiere a la persona. Y Jesús como persona no se define sino como Hijo de Dios que se entrega. Esa es su definición. Él lo ha dicho de sí mismo, el que voluntariamente da la propia vida. Entonces, cuando hablamos de la carne de Jesús, estamos hablando de la persona que se entrega. Mejor dicho, estamos hablando de Jesús de Nazaret, en donde Dios está pleno con toda su divinidad, cuya razón de ser, de haber venido al mundo o de haberse encarnado es venir a dar la vida por todos los hombres. La persona de Jesús no se puede desprender de su condición de ofrenda del que viene a dar voluntariamente, el que viene a voluntariamente dar la vida por el bien de la humanidad, para que la humanidad tenga vida. Y entonces, el que quiera esa vida debe entrar en una relación, ya lo había dicho aquí, debe entrar en una relación personal con Él, una relación tan íntima con Él, una especie de simbiosis en la que Él nos asimila, un vínculo de tal manera exactamente igual a como el que se da entre el comensal y la comida, entre el que come, el ser humano, y lo que come. El cuerpo asimila lo que come. Y como esta persona de Jesús, esta carne es vida entregada, comer su carne es asimilar la persona, el cuerpo, el alma, el espíritu, la inteligencia, la voluntad, los deseos y los sentimientos de Cristo en persona. Y quien hace eso, como Él, si asimila cuerpo, alma, espíritu, lo intelectivo, lo afectivo, los deseos, como Jesús, si lo asimila, se parece a Jesús. Es, por decirlo, hay un cristificado que está dispuesto a dar la vida, como Jesús. Y sigue con el círculo, y entonces hoy agrega, entre todo lo que hay que decir, otro concepto del verso 54. No solo dice el que come mi carne, sino que ahora dice el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Bueno, alimento que permanece, pan de vida, pan que ha bajado del cielo, carne y ahora sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Beber la sangre. Si beber la sangre está asociado con la entrega de la carne, beber la sangre es la sangre que se derrama. Dice él, el que bebe mi sangre. Esta forma de hablar tiene mucho que ver con la teología de la comunión, del culto de los pueblos extranjeros, que tenían comidas en sus cultos algunos, y comer de la comida ofrecida a los dioses expresaba una cierta identificación con los dioses. Cuando la fe cristiana se fue extendiendo al paganismo, en aquella discusión que hubo en la reunión de Jerusalén, porque no habían entendido todavía que los paganos también estaban llamados a ser cristianos. En la carta que le enviaron a los paganos después de la reunión en Jerusalén, cuando en contra de aquellos que querían imponerles el judaísmo como primera condición para ser cristiano, en la carta que le mandaron,
Los apóstoles les dicen que no les van a imponer más cargas de las que ya tienen. Solo le piden, dice, que se abstengan de la carne ofrecida a los ídolos, porque comer la carne ofrecida a los ídolos es comulgar con los ídolos. Entonces, esa teología de la comunión en el culto pagano nos sirve para entender de qué estamos hablando. Beber la sangre de Jesús, lo que se supone, ya que estamos hablando de la sangre derramada, agrega un detalle o complementa la afirmación comer la carne. Está hablando de la vida que se entrega, pero no solamente la vida que se entrega en un límite, como a veces suele pasar, ¿no? Que uno se entrega, pero hasta donde eso implica sacrificios e incomodidades. El bolsillo es una entrega como calculada. Al fin y al cabo, la entrega calculada no es entrega. Es entrega de la vida, y dice Jesús aquí, nos quiere decir, entrega de la vida hasta la última consecuencia, que es el derramamiento de la sangre. Beber su sangre es un acto de comunión con su sacrificio. El que come su carne es el que, lo asimilándolo como persona, está dispuesto a entregar, dar su vida como Él la dio por la humanidad. Y no solamente está dispuesto hasta darla a un límite, sino que está dispuesto a darla hasta el derramamiento de su propia sangre, si toca, por el bien de la humanidad. Y dice Él, por tanto, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿En qué consiste eso? Algunos traducen la expresión vida eterna como vida definitiva. En fin, como sea que traduzca, estamos hablando de dos realidades de la promesa de Jesús. Está hablando de el hambre y la sed como expresión de la insatisfacción. El que come su carne está dispuesto a darse como Él, y derrama su sangre y está dispuesto a darse hasta morir y derramar la sangre propia, experimentará la satisfacción de su ser, la vida definitiva, resolverá el problema de la vida insatisfecha que los que comieron pan hace 8 días en el monte querían que se resolvía comiendo el pan que multiplicó y que Él les diera más pan. Y Él decía, todo el que coma de este pan tendrá hambre. Primera oferta de vida, experimentará lo que podríamos llamar hoy ¿qué? Plenitud, satisfacción. Los que dicen los autores de autoayuda y algunos pseudo predicadores que se las dan de psicólogos y no lo son. La felicidad. Eso que llaman la felicidad, que es una sensación de satisfacción. Dice Jesús, yo lo prometo de este modo, pero entregando la vida hasta la muerte. Comer su carne y beber su sangre. Pero también esta vida, como es don de Dios, vence la muerte. Y entonces el que come su carne y bebe su sangre, no solamente resuelve el problema de la insatisfacción en su vida, por fin se siente pleno, lleno de gozo, que no le falta ninguna parte de su vida y que no tiene que ir a buscar lo que le falta, ya lo tiene todo. Esa vida de Dios se le dará por la asimilación con la persona, de modo que vencerá la muerte y entonces recibirá el cielo o recibirá la eternidad dichosa. Pasará directamente por el juicio al cielo y no tendrá que enfrentar las otras realidades inherentes al juicio particular. No irá al purgatorio, no irá al infierno, se irá directamente al cielo. Y con eso termina este círculo concéntrico alrededor del comer la carne y beber la sangre. Ayer, cuando estaba haciendo un ejercicio de lección divina con algunas personas, veía esta asociación del comer la carne y el beber la sangre con el asunto
o la realidad de la comunión sacramental e incluso de la comunión espiritual. No es tan sencillo. Vamos a establecer dos términos, que son dos verbos, o un sustantivo y un verbo. Comunión y comulgar. Comunión y comulgar son dos cosas distintas. Comulgar es lo que hago sacramental y espiritualmente cuando colocan la hostia en mi boca. El sacerdote dice cuerpo de Cristo y yo digo amén si no se me olvidó. Eso es comulgar. Comulgar es el hecho material, es muy fácil, baste con que usted esté habilitado para poder comulgar, se coloca en la fila, el sacerdote dice lo propio, usted abre su boca, dice amén y comulga. Eso es comulgar. Es muy fácil, es muy sencillo, no hay exigencia mayor. Jesús antes de comulgar pide comunión, común, unión, en el sentido de la acepción de la palabra comunión. Comunión con su persona, o como dice aquí, comunión con su carne y con su sangre. Comunión quiere decir, ¿qué es estar en comunión con Jesús? Por lo cual yo digo que hay ateos de Cristo entre los creyentes, muchísimos ateos de Cristo. Estar en comunión con Cristo es estar dispuesto a dar la vida y dar la vida hasta derramar la sangre como Él. Y está dispuesto es no a dar la calculada. Jesús no está hablando de que el que está en comunión con Él es bondad. No se necesita ser cristiano para ser bueno. O caritativo, no se necesita ser cristiano para ser caritativo. Existe la filantropía y hay filántropos que no son cristianos, ni siquiera son creyentes en Dios. Estamos hablando de que para que realmente nos llamemos creyentes, debe darse la comunión con la persona de Jesús, estar dispuesto a dar la vida y a dar la vida hasta el derramamiento de la sangre. ¿Eso choca con la realidad o eso se enfrenta con la realidad? Esta situación que nosotros estamos viviendo ha puesto en evidencia una realidad. Entre muchos cristianos incluso no estamos en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se nos dijo que nuestra vida peligraba, lo primero que hicimos fue tratar de asegurar la vida. Y ahí tenemos ese montón de gente angustiada y estresada y preocupada. ¿Y por qué están preocupadas? Por la vida, por las cosas de la vida, el dinero, la alimentación, el trabajo, si hay futuro, su propia salud, por la vida. Y esa preocupación por la vida, por cuidar la vida, por asegurar la vida, por mirar la vida desde ese aspecto. Ayer me dijo alguien, es que esto que nos está pasando es terrible. Y le decía yo, terrible la cruz y morir en pecado mortal. Pero eso de llamar terrible a una situación en la que he visto afectada mi seguridad, ese es el reflejo, es un indicador de dónde está puesta la vida. Está puesta en la preocupación por la propia vida, por cuidarla. El cristiano que no está dispuesto a dar la vida, entonces no está en comunión. Es un ateo, es más, es un hereje, porque está profesando en apariencia una fe en la que no cree. Jesús necesita comunión. Y eso avala el hecho de comulgar. Avala el amén de la comunión. Avala el amén en el sentido que cuando digo amén a la hostia consagrada, que tantos extrañan, estoy diciendo sí a la comunión. Es decir, por decirlo en este modo, a la misa debo ya llegar en comunión, a comulgar, para que el amén que digo sea una verdad y no un engaño. Porque muchos comulgamos con el cuerpo de Cristo en el sacramento, pero dentro de nosotros está centrada toda la preocupación en nosotros mismos. Comulgamos con corazón egocéntrico, comulgamos con corazón ambicioso, comulgamos con corazón arrogante, comulgamos con corazón apegado, comulgamos preocupados solo por nosotros.
Incluso muchos cogen la misa para satisfacer su ego. Van a ella pidiendo cosas para su ego, para su satisfacción. Herejes de Cristo, ateos de Cristo. Y a esto nos invita la palabra. Cuando el apóstol dice en el relato de la institución de la Eucaristía, de la indigna comunión, se está refiriendo a esto. Muchos cristianos comulgamos indignamente, comenzando por sacerdotes, porque nos comemos el cuerpo de Cristo sacramentalmente, pero no estamos dispuestos a darnos como Cristo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El misterio de esta agua y este vino es que compartamos la divinidad. Es digno participar en nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Cristo se entregó por nosotros. Y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, al alma de tus hijos, Teresa Pacheco, Servio Sánchez, José Antonio Arias García y Tulia Puerta Cuello, a quienes llamamos al mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, almas benditas, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate de tus hijos, Guillermo de la Osa y Jesús Daniel. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San José Obrero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el crucificado de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que ese sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a impartir desde aquí las bendiciones para las imágenes y los altares que han hecho en sus casas, con la certeza de que la mano mía es corta, pero la mano de Dios es más larga. Oh Dios, que en la Santísima Virgen María has dado a tu iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar, haz que tus fieles que veneran esta imagen de Santa María alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos Teresa Pacheco, Servio Sánchez, Tulia Puerta Cuello, José Antonio Arias García y todas las almas benditas del purgatorio por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.